Relaciones internacionales y también en este caso sería buenas noches a los alumnos del grupo 02 de Introducción a las Relaciones Internacionales. Hoy vamos a proceder con la tercera clase. Recapitulando un poco la segunda, como ustedes ven en pantalla, habíamos visto de nuestro objeto de estudio actores y problemas. Y habíamos terminado con una breve, si quieren, mención de mi estrategia pedagógica de estudiar nuestro objeto de estudio, sus actores y sus problemas, tomando en cuenta este orden, ¿no? Primero vamos a ver historia, las revoluciones industriales, las teorías y los instrumentos de análisis. En realidad, de lo que se trata en la esencia de este curso es básicamente ver teorías e instrumentos de análisis, pero no podemos ingresar antes sin conocer estos dos aspectos que son esenciales. Es decir, vamos a primero conocer el mundo, ¿verdad? Y por supuesto, en la historia de este mundo tiene mucha trascendencia, sobre todo desde el siglo XVIII, las revoluciones industriales. Como mencioné en la anterior clase, hoy estamos en la cuarta fase de la revolución industrial. Entonces, en esta tercera clase vamos a ver, ingresar mejor a la unidad temática número 1, las relaciones internacionales como disciplina científica, génesis y desarrollo. Si ustedes observan, estoy siempre manteniendo esta ilustración que nos refleja al mundo en movimiento. Con ello quiero resaltar la dinámica, es decir, el movimiento permanente, pues esta disciplina nunca considera, aunque a veces metodológicamente tenemos que detener el mundo para estudiar determinados problemas, pero nunca considera un mundo estático, ¿no es cierto? Siempre hablamos de un mundo en movimiento. Y otra vez hago énfasis en estas dos palabras, en objeto de estudio, porque es de esta manera que quiero ilustrar a todos ustedes nuestro objeto de estudio. Con esto quiero nuevamente, y no me voy a cansar de repetir, que las relaciones internacionales como disciplina científica no se aboca solo al estudio de las relaciones entre estados, ¿no es cierto? Nuestro objeto de estudio es el mundo. Voy a redundar sobre esto, pues pretendo que todos ustedes tengan esta noción de la manera más clara posible. Es decir, a partir del abordaje a esta disciplina, en todos ustedes debería desaparecer, ¿no es cierto?, esa concepción, como he mencionado, anacrónica y obsoleta, de que esta disciplina, ¿no es cierto?, se abocaría al estudio de las relaciones entre estados. Vean ustedes la enorme diferencia de esa mención, de esa afirmación, con lo que estamos viendo en esta ilustración. Es decir, esta disciplina es mucho más amplia, mucho más compleja, como vamos a ver precisamente hoy en la descripción de esta unidad temática número 1, las relaciones internacionales como disciplina científica, génesis y desarrollo. Bien, las relaciones internacionales. Como les he mencionado, esta disciplina es una disciplina científica autónoma e independiente. ¿Por qué? Porque tiene su propio objeto de estudio. Ninguna otra disciplina compite con esta, es decir, con las relaciones internacionales en este objeto de estudio. Es decir,
Vean las otras disciplinas que eventualmente podrían estudiar al mundo, pues no lo hacen en la magnitud y en el detalle que esta disciplina plantea para estudiar al mundo, ¿no es cierto? Es decir, ninguna otra disciplina o ninguna otra área del conocimiento humano tiene como objeto de estudio al mundo, ¿verdad? Este objeto de estudio es de exclusividad, si quieren, o si quieren plantearlo de otro modo. El mundo, la sociedad internacional como objeto de estudio es, si quieren, monopolio de las relaciones internacionales como disciplina científica, ¿no es cierto? De ahí entonces que esta disciplina, las relaciones internacionales, al contar con un propio objeto de estudio único, exclusivo, es una disciplina científica, autónoma e independiente, ¿no es cierto? Porque cuenta con su propio y exclusivo objeto de estudio, ¿verdad? Entonces, cuando hemos hablado de objeto de estudio, yo he querido graficar, he querido ilustrar con este mundo, ¿verdad? Pero en este mundo, ¿qué tenemos? Tenemos actores que interactúan, de esa interacción surgen, si quieren, estructuras de poder, y también este mundo tiene muchos problemas. Entonces, para ir, si quieren, hablando de manera mucho más ahora apropiada, el objeto de estudio de esta disciplina es esta sociedad que está acá dentro, ¿no? Esta sociedad con sus múltiples actores, cada uno interactuando de distinto modo, ¿no es cierto? Entonces vean bien, en la ilustración el objeto de estudio de la disciplina es el mundo, ¿verdad? Académicamente hablando, entonces, nuestro objeto de estudio es la sociedad internacional de este mundo, ¿no es cierto? Ahora bien, algo que quiero enfatizar, subrayar, es lo que está referido a las características de este nuestro objeto de estudio. ¿Ya? Vean, la característica fundamental de nuestro objeto de estudio es que es estructuralmente anárquica y caótica. ¿Por qué es estructuralmente anárquica y caótica esta sociedad internacional? Pues no existe, como en las sociedades locales, un poder, una autoridad que ponga orden, que establezca reglas, ¿no es cierto? En las sociedades locales, vamos a mencionar el caso de Bolivia y los otros estados, existe un poder. Y lo que es más importante, en esas sociedades locales, en nuestro país y en todos los estados, existe un contrato social. Ese contrato social son las respectivas constituciones y textos, si quieren, constitucionales de cada país. Ahí se establecen las reglas fundamentales que van a regir la relación entre sociedad y Estado. ¿No es cierto? Ningún grupo puede arbitrariamente ir en la búsqueda de recursos para despojar al otro. Eso es delito, ¿no es cierto? Está tipificado como delito. Entonces, ahí tenemos la autoridad que va a intervenir coercitivamente, va a sancionar a través de todos los mecanismos que tienen los estados. ¿No es cierto?
O sea, no existe en las sociedades locales, en los estados nacionales, no existe libre albedrío, ni de las personas ni de los grupos. ¿No es cierto? Porque tenemos un contrato social y también tenemos un conjunto de normas, de leyes que sancionan, por ejemplo, el robo, sancionan las violaciones, el incumplimiento a determinadas disposiciones. Por ejemplo, quienes están en este momento de pandemia alterando el orden, saliendo a las calles fuera de lo que se ha establecido en la norma, todos ellos pueden ser sujetos, ¿no es cierto?, a procesos, a imputaciones formales, inclusive utilizando varios, si quieren, mecanismos que están ahí instituidos, penales, por ejemplo. Si usted es sorprendido un día domingo, un día sábado, en la calle, violando las disposiciones de la cuarentena, pueden ser sujetos y objetos de procesos penales. ¿No es cierto? ¿Con qué acusaciones? Por ejemplo, daño a la salud pública, ¿verdad? Incluso otros podrían ser vulnerables, ¿no es cierto?, a penas también y a sanciones por daño público a la salud o por arriesgar la vida de otros, ¿no es cierto? Entonces, en las sociedades locales, en los estados, en las naciones, tenemos una autoridad, tenemos un contrato social que, como ya me he referido, son los textos constitucionales, ¿verdad? Tenemos mecanismos coercitivos, existe policía, existe ejército, ¿no es cierto?, que en determinado momento salen a establecer el orden, a restablecer si quieren. Vean ahora lo que sucede en la sociedad internacional. No existe un poder supra. No existe una constitución política mundial. No existen reglas, claro, evidentemente hay acuerdos, hay, si quieren, convenios entre estados, pero ¿no es cierto? Esta sociedad internacional se caracteriza por ese estado, si quieren, por esa situación estructuralmente anárquica y caótica, debido a que no existe una autoridad superior y no existe un contrato, una constitución política mundial. Por lo tanto, vean bien, esa característica estructuralmente anárquica y caótica de esta sociedad hace que acá esté vigente la ley del más fuerte. Si quieren, en otras palabras, acá en este mundo está vigente la ley de la selva, es decir, la ley del más fuerte. Si vemos, como seguramente en detalle vamos a poder apreciar cuando incursionemos en historia, vamos a ver la permanente lucha por el poder de imperios, de potencias, sometiendo siempre a los estados, a las naciones más débiles, sin que de por medio exista ninguna sanción, ¿verdad? Vamos a ver siempre aspiraciones imperiales de determinados estados y de naciones que pretenden, por ejemplo, apropiarse de los recursos estratégicos de otros o de otras naciones, de otros estados. Entonces vean, y quiero que por favor tomen debida nota de esta característica. Sociedad internacional estructuralmente anárquica y caótica. Al no existir un poder superior, al no existir, repito en este concepto, una constitución política mundial, lo que rige acá, en este mundo, es la ley de la selva. Es decir,
la ley del más fuerte. Y en esa característica precisamente reside la historia de este mundo. Guerras, ambiciones de los estados más poderosos. Entre los estados más poderosos del mundo se disputan los recursos, se disputan mercados, ¿verdad? Y como vamos a ver cuando incursionemos en historia, los que imponen su fuerza son los que dominan el mundo, ¿verdad? Entonces, en este mundo rige la ley del más fuerte. Yo no doy ninguna credibilidad, si quieren soy escéptico en ese sentido, por ejemplo, de señalar que el derecho internacional puede establecer sanciones a los estados que, utilizando su fuerza, sacan, por ejemplo, su poderío aéreo para bombardear otros estados. Vean lo que hace Estados Unidos frecuentemente. ¿Qué sanciones ha tenido cuando ha tomado Irak en la guerra del Golfo, con el pretexto de que en ese país se estaban produciendo armas de destrucción masiva? ¿Qué sanción ha tenido en el resto del mundo? Absolutamente ninguna. O si vamos más atrás en la historia, nos remitimos al Imperio Romano, ¿qué sanciones eventualmente tuvo ese país cuando en el intento de someter y de controlar otros territorios ha cometido enormes genocidios? ¿Qué sanciones han tenido esos países que han provocado guerras? Entonces vean, y acá me voy a referir precisamente a la deriva, es decir, a lo que provoca esta característica. ¿Qué provoca esta característica? Guerra permanente. Por eso la guerra acompaña la historia de este mundo como una sombra permanente, ¿no es cierto? Es decir, la guerra, por estas características estructuralmente anárquicas y caóticas, es un problema permanente, porque es imposible detener la ambición de algunos estados, por ejemplo, de apropiarse de recursos naturales estratégicos de otros. Vamos a observar siempre estados fuertes sometiendo a los más débiles. ¿Por qué? Por esta característica, pues no existe una autoridad mundial, un poder un poder superior que ponga orden, que imponga sanciones. Esa característica de sociedad estructuralmente anárquica hace que la guerra sea un problema y una amenaza permanente. En estos tiempos de COVID-19, dicho sea de paso, ha habido varios autores, pensadores, filósofos también, que han mencionado de que es hora de que este mundo tenga una constitución política mundial, ¿verdad? Algo ciertamente complejo, pero sería lo ideal. Sería lo ideal tener un contrato social para que no exista eso que precisamente acabo de mencionar. Para, por ejemplo, enfrentar la pandemia, todos, de manera, si quieren, vinculante, con políticas consensuadas, y no que cada presidente o cada nación
cada uno por su lado esté adoptando decisiones, estrategias, cuando el problema es de orden global. Ha tomado en estos últimos meses bastante fuerza esa idea de conformar de una vez una constitución política mundial. Sin embargo, mientras esta no exista, este mundo va a ser estructuralmente anárquico y caótico, donde la guerra estará presente siempre como un fantasma, como una amenaza, ¿verdad? Entonces, en la presentación de esta unidad temática de la disciplina, las relaciones internacionales como disciplina científica, quiero que tomen nota, por favor. Sobre esto ya hemos hablado las dos primeras clases, pero quiero que en esta tercera clase se tome debida nota de esta característica, estructuralmente anárquica y caótica. Solo a partir de esta concepción podemos entender más adelante los conflictos, las guerras, porque, como he mencionado y no me canso de repetir, acá, en este mundo, rige la ley de la selva, es decir, la ley del más fuerte. Tomen debida nota, por favor, de esta característica. Entonces, como ustedes pueden ver, al ser estructuralmente anárquica y caótica, la guerra siempre está presente. Y vean, esta disciplina, las relaciones internacionales, surge precisamente impulsados por este gran problema, por la guerra. Esta disciplina autónoma e independiente, con su propio objeto de estudio, tiene origen, nace, si quieren, al final de la Primera Guerra Mundial, por los efectos devastadores en cuanto a número de muertos, ciudades destruidas, ciudades devastadas, enorme cantidad de heridos, de lisiados. La comunidad científica se reúne y se pregunta, ¿cómo podemos evitar la guerra? Debido a estos traumas que ha provocado, en este caso, la Primera Guerra Mundial. Entonces, en el final de la Primera Guerra Mundial, en 1919, hubo el encuentro de varios jefes de Estado, pensadores también, abogados, historicistas, ¿no?, que propician por primera vez acuerdos, estudios, y esto precisamente da lugar al origen de esta disciplina. Y vean bien, entonces, el origen de esta disciplina está vinculada a la guerra. Y como vamos a ver históricamente, esta disciplina surge precisamente en 1919, en el final de la Primera Guerra Mundial. Bien, su ámbito entonces tiene una magnitud inconmensurable. Vean lo que tenemos que estudiar. Y cuando hablo de ámbito, pues no solo tenemos que pensar que somos el centro del universo. Apenas somos un planeta de un sistema solar. Y como ustedes saben, el universo, que es infinito, tiene al mismo tiempo infinitos sistemas solares. Por lo tanto, no somos los únicos, no somos el centro del universo como se creía, ¿verdad?, en las etapas
oscurantistas, que éramos los únicos. Ojo, no somos los únicos. Alguna vez vean el universo, vean ese carácter infinito. ¿Cuántos planetas no habrá con características similares a la Tierra? ¿Verdad? Entonces vean, el ámbito es realmente inconmensurable. Ahora bien, saliéndonos un poco, si quieren, de ese ámbito inconmensurable y concentrándonos acá adentro, en el mundo, esta disciplina científica, al margen de ver actores y problemas, en el fondo, lo que intenta estudiar y comprender es el poder. La lucha por el poder al interior de esta sociedad internacional. Ese es, yo diría, la esencia de esta disciplina. Nunca debemos perder de vista qué sucede con el poder. ¿No es cierto? Es decir, esta disciplina no solo pretende estudiar a los actores, los problemas, encontrar algunas explicaciones, caracterizar por su lado a cada actor internacional, estudiar sus interacciones, de manera separada estudiar sus problemas. No, en el fondo, en la esencia, lo que persigue esta disciplina es el estudio y la lucha por el poder acá adentro. La lucha por el poder, por el control, por el dominio, por la hegemonía mundial es intensa. Nunca debemos perder de vista este concepto, esta idea, el poder acá adentro. Miren, el objeto de estudio de la ciencia política es el poder, ¿verdad? Entonces, se preguntarán ustedes, ¿y cuál es el objeto de estudio de las relaciones internacionales? Es también el poder, pero en el mundo. ¿Me entienden? Muchos en ese sentido dicen que las relaciones internacionales es la ciencia política, pero del mundo. Porque ¿qué nos interesa? El poder, el estudio de las luchas por el poder, por la hegemonía en el mundo. ¿No es cierto? De ahí es que surge alguna confusión, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver durante toda esta gestión, al margen de la estrategia que les he mencionado, es tratar de comprender qué sucede con las luchas del poder. Hoy mismo, vean, con la presencia del COVID-19, hay una enorme disputa mundial por el poder. ¿Verdad? Vean ustedes los conflictos que existen entre China y Estados Unidos. El escenario post-COVID-19 dice será con un cambio en el orden mundial y un cambio en la hegemonía. Y se habla mucho de China en ese sentido. China se convertiría en la potencia hegemónica. Pero veamos, son simplemente, yo diría, adelantos que aún no tienen respaldo alguno. Bien, me falta describir el carácter interdisciplinario de esta ciencia de las relaciones internacionales, pero por motivos fundamentalmente de espacio y de tamaño, no quiero prolongarme más porque luego de la grabación de este
este video en este formato. Normalmente el tamaño es bastante considerable y existen dificultades para colgar en el YouTube, para grabar, para renderear, etc. Entonces voy a tratar de ser eficiente en términos de utilizar mejor el tiempo. Hoy quería mostrarles este otro tópico más de la disciplina de las relaciones internacionales y referirme a esto, el carácter multidisciplinario y transdisciplinario de esta disciplina científica de las relaciones internacionales. Sin embargo, en términos de tiempo va a demandar unos 15 o 20 minutos más, de modo que por esta limitación de tiempo he decidido ahora hacerlo la próxima clase. Inmediatamente después, me imagino a partir de la quinta clase, vamos a ingresar a historia, pero acá, en esta incursión, el esfuerzo ya no va a ser mío, el esfuerzo de historia va a ser, les voy a mostrar previamente la estrategia metodológica. El esfuerzo tiene que ser de ustedes. Ustedes van a asumir el rol que yo estoy jugando en este momento. O sea, van a hacer sus propias presentaciones, ¿no es cierto? En ambos cursos, en el grupo 01 y en el grupo 02, los alumnos pasan de acuerdo a lista el número de 100. Obviamente no voy a pedir a todos que participen en estas dinámicas, pero les adelanto que voy a requerir voluntarios. Los voluntarios que se hagan cargo de los temas que voy a desglosar en historia, por ejemplo, ya van a tener el 50% del primer parcial. Es decir, su exposición, su presentación va a tener un valor de 50% y en el primer parcial, ¿no es cierto?, él solo dará por el otro 50% que resta. Miren, voy a valorar en sumo grado la participación y las presentaciones de ustedes. Entiendo que de manera gradual y paulatina nos estamos introduciendo en estas técnicas de clases virtuales y me imagino por la juventud que tienen ustedes, por esa extraordinaria capacidad de habituarse rápidamente a estos entornos virtuales y además con esa virtud que tienen de incursionar rápidamente en nuevos recursos tecnológicos, estoy seguro que más de ustedes lo podría hacer mejor, utilizando incluso otros recursos, ¿verdad? Entonces, por hoy cierro la clase de manera, si quieren, un poco obligada a cortar, o sea, me he visto obligado a cortar por términos de tiempo, y la próxima, pues terminaría de presentar este carácter multidisciplinario y transdisciplinario de esta disciplina científica y incursionaríamos ya en historia. Yo les adelantaría cuál va a ser la metodología y cómo ustedes van a ir participando. Ya en este caso, en el registro de incluso acumulación de puntaje, ¿verdad? Espero que esta clase haya sido de vuestro agrado y vamos a ir de a poco mejorando tanto mi participación como seguramente la participación de ustedes también. Les agradezco mucho, entonces nos vemos la próxima clase. Hasta entonces.